Hablemos primero de la irrigación arterial del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos fuentes o dos grandes sistemas de irrigación arterial, ¿correcto? Voy a colocar acá cambiar el lápiz. Ya. Correcto. Tiene dos grandes sistemas. En primer lugar, tiene las arterias carótidas internas. Aquí vemos en la imagen, esta es la arteria carótida interna, que va a ingresar al cráneo a través del conducto carotídeo. Nótese que la arteria carótida interna al ingresar al cráneo hace como un recodo, una curva, a eso le llamamos el sifón carotídeo, y finalmente ingresa al cráneo. Pero no son las únicas arterias las que ingresan al cráneo, las carótidas internas. También está por su parte la arteria vertebral. A cada lado, tanto a la derecha, esto es desde la derecha, pero a la izquierda también hay. Es decir, tenemos dos arterias carótidas internas y dos arterias vertebrales, una a cada lado, a la derecha y a la izquierda. Igual, miren ustedes cómo la vertebral también hace un recodo, también hace un sifón al ingresar al cráneo. Entonces, tenemos dos grandes sistemas de irrigación arterial. El sistema carotídeo, representado por la arteria carótida interna, una derecha y una izquierda, y el sistema vértebro-basilar, porque estas arterias vertebrales van a ingresar al cráneo, se van a juntar entre ellas y van a formar una arteria, que acá la estoy señalando, que es la arteria basilar. Miren cómo se escribe, con B grande y con S, por si acaso. Entonces, el sistema vértebro-basilar. Entonces tenemos un sistema anterior, carotídeo, y un sistema posterior, o sistema vértebro-basilar. Esos son los dos grandes sistemas arteriales que van a irrigar nuestro sistema nervioso central. Bastante simple. Y como está escrito ahí, el sistema arterial anterior, el sistema carotídeo, aporta los 2/3 del aporte, los 2/3 del volumen de sangre al sistema nervioso central y 4/5 partes específicamente al cerebro, al encéfalo. ¿Correcto? Es decir, alrededor del 66% de la cantidad de sangre que va a irrigar a todo el sistema nervioso central, o el 80% de sangre que irriga el encéfalo, proviene del sistema carotídeo. Por lo tanto, aporta el mayor volumen de sangre. Mientras que el sistema posterior, el vértebro-basilar, aporta lo demás. 1/3, alrededor del 30-33% del volumen de sangre al sistema nervioso central y un 20%, o sea, 1/5 del volumen del flujo o del aporte sanguíneo al encéfalo. ¿Correcto? Bastante sencillo. Esos son los dos grandes sistemas. Empecemos hablando del sistema carotídeo, el sistema anterior. La arteria carótida interna nace pues de la carótida común. Aquí tenemos nosotros la arteria carótida común. Esta es la del lado derecho, al lado izquierdo también hay, obviamente. Esta es la arteria carótida común o carótida primitiva, ¿correcto? La cual se bifurca, es decir, se divide en dos, en arteria carótida externa y arteria carótida interna, ¿correcto? Esa bifurcación, esa división de la carótida común ocurre con frecuencia a la altura del borde superior de la manzana de Adán. Eso lo vimos en cuello, en el capítulo de cuello. A la altura del borde superior del cartílago tiroides de la laringe. A esa altura, a los costados, se está bifurcando la carótida común. Y eso también está a la altura de la cuarta vértebra cervical, es decir, a nivel de la vértebra C4. Por lo tanto, la arteria carótida interna nace pues, se origina de la bifurcación de la carótida común, ¿correcto?, a la altura del borde superior de la manzana de Adán o cartílago tiroides de la laringe y a la altura de la vértebra C4. ¿Ok? Bien. La carótida interna se llama así porque es la que va a ingresar al cráneo. ¿Correcto? Tiene trayecto ascendente, como lo ven ustedes acá, y antes de ingresar al cráneo no da ninguna rama. ¿Me dejo entender? Asciende, tiene una porción en el cuello que no da ninguna rama. Eso la diferencia precisamente de la carótida externa. La carótida externa, ni bien nace, comienza a disparar ramas, comienza a soltar ramas.
Eso es como uno claramente nota entre carótida externa e interna cuando las ve en el cuello. Entonces, va a subir para ingresar al cráneo. El trayecto que hace la carótida interna para ingresar al cráneo es particularmente largo y por eso es que los anatomistas la hemos dividido en segmentos. Hay diferentes formas de segmentar a la carótida interna, pero la forma más simple, la forma más básica de separar o segmentar a la carótida interna es en 4 segmentitos. Hay otras segmentaciones donde incluso llegamos a 7 segmentos, pero de manera básica vamos a dividirla en 4 segmentos. El primer segmento es el segmento cervical, es decir, desde su origen hasta el orificio inferior del conducto carotídeo. Ese es el segmento cervical. Como pueden apreciar ahí, en ese segmento carece, no posee, no da ramas, ¿correcto? Muy bien. Una vez que pasa por el agujero inferior del conducto carotídeo, ingresa pues al conducto carotídeo. Ese es el segmento petroso, porque el conducto carotídeo se encuentra dentro de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Correcto? Entonces, la porción petrosa o porción temporal, si quieren, de la carótida interna. Es el segundo segmento dentro de esta división elemental. ¿Correcto? Entonces, segmento petroso. ¿Correcto? Porque está dentro del peñasco del temporal o dentro de la porción petrosa. Es ahí donde forma su sifón, ¿no? Este recodo, esta curvatura. Luego que abandona, o sea, es decir, dentro del conducto, desde el orificio inferior hasta el orificio superior del conducto carotídeo. Ese es el segmento petroso. El tercer segmento, una vez que la carótida interna abandona el conducto carotídeo, ya ingresó al cráneo. Pero lo primero que hace es atravesar a un seno venoso. Atraviesa a un seno venoso, el seno cavernoso. La carótida interna atraviesa, perfora, cruza a través del seno cavernoso. Bastante simple. Y de ahí que su tercer segmento lo denominamos básicamente el segmento cavernoso o intracavernoso, porque está dentro de este seno venoso. Atraviesa un seno venoso en forma de una rodilla. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente, una vez que deja el segmento cavernoso, que abandona el seno cavernoso, ya ahora sí se encuentra propiamente en la base del cerebro. Entonces de ahí es que este último segmento le llamo el segmento cerebral o la porción cerebral de la carótida interna. También podemos dividirlo, mencionarlo como la porción supraclinoidea, ¿no? Esto sobre todo para los que van a ser neurocirujanos, ¿no? 7 porciones, pero esta es la porción supraclinoidea porque está sobre las apófisis clinoides anteriores, ¿no? Pero no se compliquen la vida, simplemente llamen el segmento cerebral. Estos son los 4 segmentos entonces de la carótida interna de la manera más básica. Primer segmento cervical, segundo segmento petroso o intrapetroso, tercer segmento cavernoso y cuarto segmento cerebral. ¿Correcto? Bien. Del primer segmento no hay ramas, olvídense, no hay ramas. Este segmento no tiene ramas. En la porción intrapetrosa, a veces da una ramita, que es la arteria carótido-timpánica, ¿no? Que es para el oído medio, pero no es una rama resaltante, ¿correcto? Muy bien. Las ramas más importantes de la carótida interna van a nacer de su último segmento, sin duda, del segmento cerebral, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuáles son esas ramas más importantes? Las ramas más importantes que nacen del último segmento, de la porción o segmento cerebral. La primera rama que sale es precisamente la arteria oftálmica. Ahí la vemos, la arteria oftálmica, ¿correcto? Esta arteria va a ingresar a la cavidad orbitaria para irrigar el ojo y sus anexos. Revisen mi clase del capítulo de cabeza, en la parte de región orbitaria. Ahí hablé yo, por supuesto, de la oftálmica que ingresa a la cavidad orbitaria y da 11 ramas para irrigar al ojo y a sus amigos, ¿no? Es decir, a sus estructuras que la rodean. Esta oftálmica nace de la carótida interna, ¿correcto? Y va a abandonar el cráneo por el conducto óptico.
y por ese conducto óptico se mete a la cavidad orbitaria para irrigar el ojo y sus anexos. Esa es la arteria oftálmica. Luego da otra arteria que la estamos viendo acá. Esta arteria es particularmente importante. La arteria comunicante posterior. Comunicante posterior. Para un estudiante de medicina, lo primero que tienen que saber de esta arteria comunicante posterior es que su nombre se debe a algo. La comunicante posterior es la arteria que comunica, valga la redundancia, es la arteria que comunica a los dos grandes sistemas arteriales de irrigación del sistema nervioso, al sistema carotidio y al sistema vértebro-basilar. Precisamente las arterias que comunican a los dos grandes sistemas arteriales del sistema nervioso son las arterias comunicantes posteriores, porque son dos. Esta es la derecha, por supuesto en la izquierda también hay, ya les he dicho eso. Entonces, las comunicantes posteriores son las arterias que comunican, valga la reverberancia, en el sistema anterior carotidio con el vértebro basilar, ¿correcto? Pues una arteria sumamente importante. Para los que van a ser neurocirujanos, también es importante saber que la comunicante posterior es la arteria una arteria que presenta una alta frecuencia en la formación de aneurismas, ¿correcto? Los aneurismas más frecuentes, los aneurismas cerebrales, son más frecuentes en la arteria comunicante anterior, según el Tratado de Grinberg de Neurocirugía, y en segundo lugar, pero muy cercano, está la comunicante posterior, ¿correcto? Son las dos arterias que con mayor frecuencia son afectadas por aneurismas, ¿correcto? Aneurismas. Muy bien, son detalles que deben conocer, ¿ok? Bien, luego da las arterias hipofisiarias, como está escrito ahí, pues. ¿A quién creen que irriga? Obvio, ¿no? A la hipófisis, a la glándula hipófisis, a la pituitaria. Luego una pequeña arteria, que no la distingo ver bien acá, la coroidea anterior. La coroidea anterior suele ser rama de la carótida interna, puede ser variable en su origen. Hemos visto coroidea anterior naciendo de cerebral media, naciendo de comunicante anterior. Hemos visto variaciones en el origen de esta arteria coroidea anterior, pero dentro de nuestras frecuencias hemos visto que con la mayoría de los casos nace de la carótida interna. Por eso es que yo la pongo acá como rama de la carótida interna, ¿correcto? La coroidea anterior. Y finalmente, luego de dar estas ramas, estas dos últimas que las pongo en letra mayúscula, y ustedes ya conocen mi didáctica, cuando las pongo así en mayúscula, ¿qué significa? Que son las ramas terminales, las dos últimas ramas de la carótida interna. Y las dos últimas ramas, las ramas terminales de la carótida interna, van a ser la cerebral anterior y la cerebral media. Esas son las ramas terminales, ¿correcto? Las últimas ramas de la carótida interna. Por eso las pongo en mayúscula. A la cerebral media también se le conoce con un sinónimo, la arteria silviana. La arteria silviana es la cerebral media, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esta arteria va a recorrer, va a transitar, va a discurrir por la cisura lateral del cerebro, por la cisura de Silvio, ¿correcto? Muy bien, bastante simple. Entonces, esas son las ramas de la carótida interna. Precisamente estamos viendo acá una vista de la región basal del cerebro, ¿correcto? Acá vemos la carótida interna, miren, ¿ve? Aquí están las carótidas internas, muy bonitas ellas. Ese es el segmento cerebral, o supraclinoideo también le decimos, el segmento cerebral de la carótida interna, ¿correcto? ¿Se entiende? Y estamos viendo algunas de sus ramas a nivel de este segmento, por supuesto. Empecemos por las ramas terminales, que se ven claramente acá. Esta es la cerebral anterior, niños. Esta es la cerebral anterior. Miren ustedes, ¿ve? Ahí está. No me sale muy bien el pulso con esta tabla. Ahí está. Esta es la cerebral anterior, ¿la ven? Ahí está la cerebral anterior, que se va hacia adelante, ¿ven? Se va hacia adelante y va a recorrer por la cara medial, por la cara interna del hemisferio cerebral. Esa es la arteria cerebral anterior, una de las ramas terminales de la carótida interna, ¿correcto? Y la otra, la más gruesa, la rama más gruesa de la carótida interna es esta,
La famosa cerebral media, la famosa arteria cerebral media, a la que también les he comentado, le digo la arteria silviana, porque como ven ustedes, se va hacia la cisura de Silvio, hacia la cisura lateral del cerebro, ¿correcto? Muy bien, por aquí hacia atrás también se ve delgadito a la coroidea anterior, ¿no? Coroidea anterior, ¿correcto? Una arteria muy pequeña que va a irrigar estructuras intracerebrales, ¿correcto? Intracerebrales, como parte de lo que es la cabeza del núcleo caudado, la parte anterior del núcleo lenticular, parte de la cápsula interna, va a irrigar incluso el hipocampo y el complejo amigdalino, ¿correcto? Es una arteria especialmente importante, ¿ya? Pero no voy a entrar en tanta complejidad, simplemente recuérdenla, ¿ok? Bien, aquí está, nos describen lo que he puesto ahí, la comunicante posterior. Aquí está, esta es la arteria comunicante posterior, niños. Esta es la comunicante posterior. ¿Por qué se llamaba comunicante? Les dije, porque son las arterias que comunican los dos grandes sistemas arteriales del sistema nervioso central, el sistema, la carótida interna con el sistema vértebro-basilar. Específicamente, para ser más detallista, las comunicantes posteriores comunican la cerebral media, caramba, esto se cambia, la cerebral media, ¿correcto? Con la carótida interna, disculpen, la carótida interna, comunican la carótida interna con la cerebral posterior. Con las cerebrales posteriores, estas cerebrales posteriores no nacen de la carótida interna, nacen de la arteria basilar, que es parte del sistema arterial posterior, vértebro basilar, ¿se acuerdan? Entonces, las comunicantes posteriores comunican pues la carótida interna con las cerebrales posteriores, que son del otro sistema, el sistema posterior, ¿ok? Entonces, esa es su importancia. Muy bien, ya ahí está escrito, pues. Se dirige hacia atrás, se anastomosa con la cerebral posterior y comunica los dos sistemas. Ya lo he dicho. Perfecto. Ahora hablemos de las ramas terminales. La cerebral anterior. Miren ustedes, las arterias cerebrales anteriores, pues, cada una es rama terminal de la carótida interna, ¿verdad? Cada una es rama terminal de la carótida interna. ¿Se entiende? Muy bien. Avanzan hacia adelante, ¿correcto? Y cuando se acercan entre sí, hay una arteria que las comunica, ¿ve? Hay una arterita acá que las comunica. Esa es la arteria comunicante anterior, ¿correcto? La comunicante anterior comunica entre sí a las dos arterias cerebrales anteriores. A las dos arterias cerebrales anteriores. ¿Me dejo entender? Entonces, ustedes pueden observar acá que la cerebral anterior derecha se comunica con la cerebral anterior izquierda a través de la comunicante anterior. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que está escrito ahí. Por lo tanto, de manera didáctica voy a decir de manera didáctica y básica, por supuesto, que a esta cerebral anterior la voy a dividir en dos segmentos, a cada cerebral en dos segmentos. El primer segmento le llamo A1, A de anterior, pues, ¿no? Anterior A1, y el segundo segmento le llama A2. ¿Cuáles son esos segmentos? El primer segmento es el segmento precomunicante y el segundo segmento el postcomunicante, de manera básica nada más, ¿correcto? Es decir, el primer segmento de la cerebral anterior, desde que nace hasta su unión con la comunicante anterior, y el segundo segmento postcomunicante después de la comunicante anterior. ¿Quedó claro? Muy bien, perfecto. En el primer segmento, en el segmento A1, da una pequeña arteria también que es importante, la estriada medial. La arteria estriada medial, que es una arteria que va a irrigar especialmente el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Correcto? Cuando hemos visto morfología interna del cerebro, hemos visto la importancia de la cápsula interna y los elementos que pasan por ella. Entonces, esta arteria irriga especialmente el brazo anterior de la cápsula. No es lo único que irriga, estoy resaltando nada más lo más importante.
¿correcto? Muy bien, entonces es importante esta arteria. Bien, ¿qué más? Y del segmento A2, de la segunda porción de la cerebral anterior, este segmento, como ven ustedes, va a recorrer por la cara interna, por la cara medial de los hemisferios cerebrales. ¿Correcto? Vean ustedes acá, aquí está, precisamente la otra imagen, claramente se ve, ¿ok? Claramente se ve, acá está, esta es la cerebral anterior, esta de acá es la cerebral anterior. Este es el segmento A2, ¿correcto? El segundo segmento, postcomunicante. Este segmento A2 comienza a recorrer por la cara medial. Ven ustedes, este es el hemisferio cerebral visto desde su cara medial, desde su cara interhemisférica, ¿correcto? Y por supuesto recorre la cara medial del hemisferio cerebral y por supuesto va dando ramas, ¿ok? Diversas ramas que ustedes la pueden ver en cualquier librito, cualquier manual, ¿no? La arteria orbitofrontal medial, la frontopolar, la arteria pericardiosa, la calloso marginal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso está en cualquier libro. ¿Qué es lo importante de la cerebral anterior? Que esta cerebral anterior, a través de sus ramas, a través de estas ramas, miren hasta dónde llega, hasta acá llega, hasta aquí llega. Por lo tanto, la cerebral anterior está irrigando, está proporcionando oxigenación y riego sanguíneo, ¿a dónde? A los 2/3 anteriores, a los 2/3 anteriores de la cara medial del hemisferio cerebral. Irriga especialmente todo este territorio. Este viene a ser principalmente el territorio de la cerebral anterior, ¿correcto? De la cerebral anterior. Eso es su principal territorio. Claro, también sobrepasa acá, sobrepasa este borde superior, irriga la parte alta de la cara externa, de la cara lateral. Pero esto es lo más importante, lo que quiero que nunca se olviden. La cerebral anterior, su territorio principal irriga, o sea, la zona que principalmente irriga es esta. Los 2/3 anteriores de la cara medial o cara interna o cara interhemisférica del hemisferio cerebral. ¿Correcto? ¿Y qué hay de importante ahí especialmente? ¿Y qué cosa hay de importante ahí en esa cara? Recordemos cuando estudiamos corteza cerebral. Cuando estudiamos corteza cerebral, acá hay unos componentes importantes. El más importante, el que quiero que no se olviden, ¿se acuerdan este lobulillo de acá? ¿Se acuerdan este lobulillo? ¿Cómo se llamaba ese lobulillo? ¿Recuerdan? Se llama el lobulillo paracentral. O sea que la cerebral anterior, su irrigación es los 2/3 anteriores de la cara interna del hemisferio cerebral, llegando incluso al lobulillo paracentral. ¿Correcto? ¿Y qué había de importante en el lobulillo paracentral? En el lobulillo paracentral estaba representada la cara interna de las áreas motora primaria, el área motora primaria, ¿se acuerdan? El área 4 de Brodmann, y en la parte posterior el área somatosensitiva primaria, área somatosensitiva primaria, área 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Para qué porción del cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo estaba representada acá? ¿Se acuerdan el homúnculo, ese hombrecito deforme que se dibuja sobre la superficie del cerebro? Aquí está representado especialmente los miembros inferiores. Los miembros inferiores. ¿Quedó claro? Esta zona corresponde al área motora primaria y el área somatosensitiva primaria, área 4, y áreas 3, 1 y 2 respectivamente, para los miembros inferiores. Para el miembro inferior contralateral, es decir, este es el hemisferio cerebral derecho, ¿correcto? El hemisferio cerebral derecho será pues en esta zona, tendrá que ver con el área motora primaria y área somatosensitiva primaria para el miembro inferior izquierdo. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces esa es la importancia de esta arteria cerebral anterior. Si hubiera una obstrucción o una hemorragia de esta arteria cerebral anterior, pues lo más probable es que el paciente tenga alteración motora
o alteración somatosensitiva en un miembro inferior, en el miembro inferior contrario a este hemisferio cerebral. ¿Ok? Muy bien, esa es la importancia. Muy bien, hablemos ahora de la arteria cerebral media, o a la que también le he llamado la arteria silviana. La cerebral media es la otra rama terminal, ¿no?, de la carótida interna, es la rama más gruesa, suele ser la rama más gruesa, la cerebral media, también llamada silviana, ¿correcto? Esta arteria cerebral media se origina acá, en la zona medial, y luego avanza, tiene un trayecto hacia afuera, o sea, se dirige lateralmente, ¿me dejo entender? Cuando llega al valle silviano, esta arteria se divide en dos, se bifurca, se abre como una letra Y, ¿me dejo entender? Por lo tanto, decimos que la cerebral media tiene una primera porción o un primer segmento, que es el segmento troncular, es decir, con un solo tronco, es una sola arteria, la cerebral media. Pero luego cuando llega al valle silviano, ¿correcto?, se bifurca, se divide en dos, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos dos segmentos. El primer segmento de la cerebral media le llamo el segmento M1, primer segmento, M de cerebral media, ¿correcto? M1 es la porción troncular o porción prebifurcación, o sea, antes que se bifurque. Y el segmento M2 corresponde a las dos ramas que tiene la cerebral media, que se llaman rama superior y rama inferior, así se llaman. Ese es el segmento M2, es decir, corresponde a las dos ramas de la cerebral media. ¿Correcto? Rama superior, rama inferior. O le podemos decir el segmento posbifurcación. ¿Correcto? Muy bien, entonces claramente. ¿Qué importancia tiene cada segmento? El primer segmento, el segmento troncular, o al que yo llamo el segmento prebifurcación, ¿correcto? El segmento M1 es la porción, corresponde a la porción profunda de la arteria. De este segmento M1, ven ustedes acá, están naciendo un grupo de ramitas, de 10 a 15 arterias. ¿Cómo se llaman esas arterias? Que son de 10 a 15. De 10 a 15 pequeñas arterias que ingresan al cerebro. Esas son las arterias estriadas laterales, o llamadas también arterias lentículo-estriadas de Charcot, ¿no? A los que les gustan los nombres propios, arterias lentículo-estriadas de Charcot. ¿Correcto? Lentículo-estriadas nada más. Esas son las arterias estriadas laterales, sumamente importantes, ahorita las vamos a ver en otra imagen, ¿correcto? Nacen del segmento M1 de la cerebral media. Y luego la cerebral media, cuando llega al valle silviano, se divide en dos, rama superior y rama inferior. Ese es el segmento M2, es decir, posbifurcación, ¿correcto? Y bueno, van a irrigar la cara lateral del hemisferio cerebral, como vamos a ver en un momento. Miren ustedes acá, miren este bonito corte casi coronal, ¿correcto? Donde estamos observando acá, esta es la carótida interna, esta que viene hacia el centro, esta es la cerebral anterior, ¿ven? Esta es la cerebral anterior, que se comunica con la otra cerebral anterior, esta es la comunicante anterior, ¿correcto? Muy bien. Esta que va para afuera y es más gruesa, esta es la cerebral media, ¿ven? Esta es la cerebral media, que tiene un primer segmento al que yo llamo segmento M1, ¿correcto? Porción troncular o porción prebifurcación, y luego, ¿ven? Se bifurca, se abren dos ramas. Este es el segmento posbifurcación o las ramas, ¿no? El segmento M2, que ya se localiza en el valle silviano. Va a estar en la cisura de Silvio y luego va a irrigar la cara externa del hemisferio cerebral. Bien, pero en esta imagen podemos ver algo más interesante aún. Vemos nosotros claramente que del segmento M1
de la porción troncular de la cerebral media están naciendo un grupo de arterias, son de 10 a 15, dicen los libros, son de 10 a 15 ramitas, ¿correcto? Que son las arterias estriadas laterales de Charcot o arterias lentículo estriadas. ¿Por qué se les llama así? Porque van a irrigar la cápsula interna, especialmente el brazo posterior, rodilla y brazo posterior de cápsula interna, y van a irrigar el núcleo lenticular y van a irrigar el núcleo caudado, ¿no? Van a irrigar núcleo lenticular, núcleo caudado y brazo posterior especialmente de cápsula interna. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces eso es la importancia. Desde el punto de vista neurológico e incluso neuroquirúrgico, estas son las arterias mayormente afectadas por la hipertensión arterial. La hipertensión, no tengo que decir hipertensión arterial crónica, ¿no? La hipertensión arterial una vez diagnosticada va a durar para toda la vida, es obvio que va a ser crónica, ¿correcto? Entonces, la hipertensión arterial afecta estas arterias. ¿Cuáles son las arterias del cerebro principalmente afectadas por la hipertensión arterial? Estas, las arterias estriadas laterales o lentículo estriadas de Charcot, ¿correcto? ¿Cómo así las afecta? La hipertensión arterial, especialmente la de larga data, produce que en estas arterias se comiencen a formar microaneurismas, es decir, dilataciones con el debilitamiento de la pared de estas arterias, microaneurismas, que se conocen como los microaneurismas de Charcot y Bouchard, ¿ok? Y estos microaneurismas predisponen a una hemorragia cerebral. Por lo tanto, se les conoce a estas arterias como las arterias del derrame cerebral, como en la nomenclatura le decimos, nomenclatura latina, del ictus cerebral, ¿no? O en nomenclatura sajona el stroke. Lo que conocen comúnmente como derrame cerebral o desorden vascular cerebral, ¿no? Entonces, esto es claramente las arterias lentículo estriadas, las más frecuentemente afectadas. ¿Correcto? Muy bien. Bien, ya está. Perfecto. Y acá estamos viendo el segmento M2. El segmento M2, es decir, la porción posbifurcación. Posbifurcación. Acá están las dos ramas de la cerebral media. ¿Ven? Muy bonitas ellas. Las encontramos en el fondo de la cisura de Silvio, es decir, en el valle silviano. Ahí están, ¿ve? Las dos ramas. La rama superior y la rama inferior. ¿Correcto? Claramente se ven ahí. Estas ramas superior e inferior de la arteria cerebral media, ya corresponden al segmento M2, comienzan a dar una serie de ramas que salen hacia la superficie externa, hacia la cara lateral del hemisferio cerebral. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el territorio de la cerebral media? El territorio principal de la cerebral media es la cara externa, la cara lateral del hemisferio cerebral. ¿Correcto? Entonces, eso no se olviden. ¿Ok? No se olviden. La cerebral anterior irriga principalmente la cara medial, la cara interhemisférica. La cerebral media irriga la cara lateral, la cara externa del hemisferio cerebral. ¿Ok? Bastante simple. Muy bien, entonces eso no hay que olvidar. ¿Y qué hay de importante acá? Pues un montón de cosas, ¿no? Pero lo más elemental que debe saber un estudiante de medicina, ¿correcto? Lo más básico, ¿correcto? Recordemos que en la cara lateral, especialmente miren este hemisferio, ¿qué hemisferio es? El hemisferio izquierdo. Especialmente en la cara lateral del hemisferio izquierdo, en más del 90% de la población mundial, están las áreas del lenguaje. Están las áreas del lenguaje, ¿correcto? Que se encontraban acá, sobre la porción opercular y la porción opercular y porción triangular de la circunvolución frontal inferior, de la F3, ¿se acuerdan? Es decir, porción opercular
y porción triangular de la circunvolución frontal inferior, ahí están las áreas que Broca mencionó como área motora primaria o área de lenguaje. ¿Se acuerdan? Área motora primaria o área de lenguaje. Y que varios años después Brodmann le puso el número 44 y 45 de Brodmann. El área motora primaria, perdón, el área motora del lenguaje, ¿no? El área motora del lenguaje, el área de la expresión verbal, de la capacidad de producir sonidos articulados en palabras. ¿Correcto? Muy bien. Mientras que recordemos que en el tercio posterior de la circunvolución temporal superior está el área 22 de Brodmann, y que corresponde al área del lenguaje sensorial o el área de Wernicke o Wernicke. El área de Wernicke no es el área 39 y 40 como algunos creen. No, hay que leer, hay que revisar los libros de neurociencia. Las áreas 39 y 40 son áreas de asociación de áreas, de otras áreas del corteza cerebral con las áreas del lenguaje, sí, pero no es el área de Wernicke. El área de Wernicke es el área 22. Revisar los textos de neurociencia actuales. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante, las áreas del lenguaje. ¿Correcto? Y también, por supuesto, indiscutiblemente, no olvidar el área motora primaria, el área 4, y el área somatosensitiva primaria, las áreas 3, 1 y 2, pero vistas por su cara externa, vistas por su cara lateral, donde está representado el resto del cuerpo, ¿no? El resto del cuerpo humano, excepto los miembros inferiores. Los miembros inferiores estaban representados por la cara interna. ¿Ok? Muy bien, entonces claramente, esas son las áreas que se afectarían en una lesión de la arteria cerebral media. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Muy bien, hemos terminado con el sistema arterial anterior, con el carotídeo. Vamos a pasar ahora al otro sistema, al sistema arterial posterior, el sistema vértebro-basilar. Y así como hablamos de la carótida interna, ahora vamos a hablar acá de la otra arteria, la famosa arteria vertebral. Acá la están viendo. La arteria vertebral es la primera rama de la arteria subclavia. Nace abajo, nace desde la base del cuello. La arteria vertebral es la primera rama de la arteria subclavia. ¿Correcto? O sea, nace desde abajo, desde la base del cuello. Y asciende, la arteria vertebral asciende, sube, atravesando los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, de las 6 primeras, desde la vértebra C6, subiendo por C5, C4, C3, hasta llegar a C1, al atlas. ¿Correcto? Sube por los agujeros, atravesando los agujeros transversos de estas vértebras cervicales, de C6 hasta C1. ¿Correcto? Una vez que pasa por el agujero de C1, miren, ve, hace un recodo, se dobla, se apoya sobre el arco posterior del atlas, ¿correcto? Y luego forma otro recodo y se mete al cráneo por el agujero occipital, por el agujero magno. ¿Se entiende? Muy bien. Una vez que ingresa al cráneo, una vez que ingresó por el agujero magno, da 3 ramas principales, ahí están escritas. 3 ramas en orden, ¿ah? En orden. La espinal posterior, la cerebelosa posterior inferior y la espinal anterior. O sea, da esas 3 ramitas acá. Cuando ingresa al cráneo, en esta porción de acá, da 3 ramas. Ahorita las vamos a ver mejor. La espinal posterior, la cerebelosa posterior inferior y la espinal anterior. Entiéndase que las arterias espinales son arterias que van a irrigar especialmente la médula espinal. Mientras que la cerebelosa posterior inferior, el nombre te lo dice, va a irrigar especialmente el cerebelo. ¿Ya? No es lo único, pero es lo principal que irriga. Muy bien. Finalmente, la arteria vertebral, luego de dar esas 3 ramas, ¿ya? ¿Correcto?
termina uniéndose a la otra vertebral, a la vertebral del lado contrario, ahí lo ven, y forman juntas la arteria basilar. Arteria, o también algunos dicen el tronco basilar, pero el nombre sajón que tiene es arteria basilar. ¿Se entiende? Se llama así basilar con B grande y con S, por si acaso, porque es como quien dice la arteria de la base del cráneo. Es la arteria que mejor se ve en la base del cráneo. Basilar viene de base. ¿Correcto? Muy bien. Nada más. Aquí vemos la otra imagen. Acá se ve lo que estaba mencionando. Aquí están las arterias vertebrales. Esta es la vertebral derecha. Esta es la vertebral izquierda. Claramente. ¿Correcto? Pero acá ya ingresaron al cráneo. El agujero magno está más abajo. Entonces las dos arterias vertebrales se han metido al cráneo por el agujero magno, ¿correcto? Y cuando ya ingresan al cráneo, se localizan delante del bulbo. Este es el bulbo raquídeo. Delante del bulbo, ahí está el bulbo. ¿Correcto? Las arterias vertebrales están delante del bulbo. Y estando delante de él, las arterias vertebrales sueltan las tres ramas que les he contado. 1. La arteria espinal posterior, que se va hacia abajo y hacia atrás. Hacia abajo y hacia atrás. Esta arteria espinal, las espinales posteriores, van a bajar para irrigar a la médula espinal. Y se llaman espinales posteriores porque bajan por la cara posterior de la médula espinal. Luego tenemos esta, que acá se ve muy bonita, la arteria cerebelosa postero-inferior. Esta es la arteria cerebelosa postero-inferior, que está cortadita. Entonces, primero tenemos la espinal posterior, luego tenemos la cerebelosa postero-inferior. ¡Ojo! ¡Ojo! En un porcentaje bastante respetable, en un 40% de los casos, hemos visto que la espinal posterior puede nacer no de la vertebral, sino de la cerebelosa postero-inferior. ¿Ya? Es por eso que algunos libros lo mencionan así, ¿correcto? Pero en nuestra casuística hemos observado de que la espinal posterior es en la mayoría de los casos rama de la vertebral. Pero a veces, en un 40%, un porcentaje bastante alto también, ¿correcto? Pueden hacer de la cerebelosa posterior, pero no es lo más frecuente, ¿correcto? Muy bien, que quede claro esa aclaración. Muy bien, luego tenemos, sigue subiendo la vertebral, y la vertebral suelta la arteria espinal anterior. Miren, ¿ve? ¿Y qué ocurre con las espinales anteriores? Se juntan, se fusionan entre sí, se unen entre sí, y forman una sola espinal anterior, que se llama así porque va a bajar por la cara anterior de la médula espinal. Entonces, a la médula espinal la irrigan principalmente tres arterias espinales. Una espinal anterior y dos espinales posteriores. La espinal anterior se forma, en realidad son dos espinales posteriores que se han juntado y forman una sola. Las espinales anteriores nacen de las vertebrales, mientras que las espinales posteriores, estas no se juntan entre sí. Viajan paralelas, bajan por la cara posterior de la médula espinal. Las espinales posteriores nacen generalmente de las vertebrales y ocasionalmente de la cerebelosa postero-inferior. ¿Ok? Muy bien, esas son entonces las ramas que dan las arterias vertebrales. ¿Ok? Luego de dar estas ramas, como ven ustedes acá, la arteria vertebral derecha y la vertebral izquierda se terminan uniendo entre sí. ¿A qué nivel? Se terminan uniendo a nivel del surco. ¿Se acuerdan este surco? El surco bulbo-protuberancial. Las arterias vertebrales se terminan uniendo delante del surco bulbo-protuberancial y así nace la arteria basilar.
o el tronco basilar. Entonces, la arteria o tronco basilar nace por la unión de las dos arterias vertebrales. Bastante claro, ¿ok? Este tronco o arteria basilar está localizado delante de la protuberancia. Está en la cara anterior de la protuberancia. ¿Correcto? Muy bien, simple. Ahí están precisamente las arterias espinales, las arterias que irrigan la médula espinal. Como les acabo de decir, mírenme, acá está la médula espinal en sus dos vistas principales, ¿correcto? Tenemos acá la arteria, perdón, tenemos acá la cara anterior, esta es la médula espinal vista desde adelante, y aquí a la derecha, vista desde atrás. Caramba. ¿Dónde está allá? Vista desde atrás, ¿correcto? Entonces, cuando vemos la médula espinal por delante es fácil de reconocerla. ¿Por qué? Porque vemos en la línea media, en el centro, una sola arteria. Por el centro baja la arteria espinal anterior, que es, en realidad, son dos espinales anteriores que nacen de ambas vertebrales y que se han fusionado para formar una arteria espinal anterior, que baja por el surco medio anterior a lo largo de la médula espinal. ¿Correcto? Acá pueden ver en la parte alta, ¿ven? Acá están las dos espinales anteriores juntándose entre sí, naciendo de las vertebrales. Por su parte, en la cara posterior vemos las dos espinales posteriores. Las dos espinales posteriores, cada una naciendo con mayor frecuencia de la respectiva vertebral, pero bajando por los surcos colaterales posteriores de la médula espinal y no se juntan entre sí, viajan de manera paralela. Entonces tenemos en la cara anterior una arteria espinal anterior y en la cara posterior dos arterias espinales posteriores. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, les comento un detalle. Estas arterias espinal anterior y espinales posteriores, cuando uno las ve realmente en la pieza anatómica, ve que son bastante delgaditas, son casi un poquito más gruesas que un alfiler. O sea, son realmente arterias bien delgaditas, bien pequeñas. ¿Correcto? El poco calibre que tienen estas arterias espinal anterior y espinales posteriores hace que por sí solas, no podrían llegar hasta el extremo inferior de la médula espinal. Son arterias muy pequeñas, muy delgadas. Por lo tanto, por sí solas, estas arterias no llegarían hasta abajo de la médula espinal. Es por eso que estas arterias espinales, tanto las anteriores como las posteriores, necesitan de un sistema de arterias que las alimenten, por decirlo de alguna manera, que les estén provisionando de sangre. ¿Me dejo entender? Y es ahí que uno observa que hay arterias que suben por los nervios raquídeos, por los nervios espinales. Hay arterias que suben por los nervios raquídeos. Y a esas le llamamos arterias radiculares o arterias segmentarias. ¿Me dejo entender? Son arterias que suben, son pequeñas arterias que suben a través de los nervios raquídeos, ¿correcto? Para poder provisionar de sangre a estas arterias espinales para que éstas puedan mantener un flujo y una presión adecuadas para que puedan llegar hasta el final, hasta abajo de la médula espinal. ¿Se entiende? ¿Está claro? Pregunta, ¿y de dónde vienen estas arterias segmentarias o radiculares? Depende de qué nivel estemos hablando. Por ejemplo, a nivel cervical, como ven ustedes acá, a nivel cervical, las arterias radiculares o arterias segmentarias provienen principalmente de las vertebrales, de las mismas vertebrales. Ustedes ven que la vertebral está subiendo por acá y en su camino va soltando ramitas que suben por los nervios raquídeos. Entonces, vienen principalmente, a nivel cervical, acá está, ¿ve? Acá está escrito, a nivel cervical de las vertebrales, pero con un aporte de la cervical ascendente y la cervical profunda. Estas arterias también
aportan a las vertebrales y las vertebrales envían las radiculares. ¿Correcto? A nivel torácico, las arterias radiculares nacen de las de las intercostales posteriores. A nivel lumbar, las radiculares nacen de las lumbares. Y a nivel sacro, de las arterias sacras laterales. ¿Correcto? Es así de claro. Entonces, este sistema de arterias radiculares o segmentarias es un caso único en toda la anatomía humana. ¿Correcto? O si no, a ver que alguien me demuestre lo contrario, en qué otra parte del cuerpo sucede esto. Este es el único caso donde hay arterias que alimentan a otras, donde hay arterias que se comportan como tributarias, como aportantes de flujo. ¿Me dejo entender? Algo que no se ve en otras arterias del organismo. Esto se ve usualmente en venas. Estos son arterias que se comportan como si fueran venas, porque las venas usualmente son las que tributan, las que aportan sangre a otras venas de mayor calibre. Pero este es un caso único, ¿ven? Bastante importante. Perfecto, las arterias radiculares o segmentarias. Muy bien. Y volviendo a nuestra arteria basilar o tronco basilar, ya les he dicho que la arteria o tronco basilar nace por la unión de las dos arterias vertebrales, la vertebral derecha y la vertebral izquierda. Se juntan y forman la arteria basilar. La arteria basilar se localiza delante de la protuberancia, delante del puente, es lo mismo. ¿Correcto? Esta arteria basilar va subiendo, y en su camino da, por supuesto, una serie de ramas. Ahí están escritas. ¿Correcto? Las primeras ramas que suele dar la basilar son estas, las arterias cerebelosas anteroinferiores. Las arterias cerebelosas anteroinferiores son ramas de la arteria basilar. La segunda rama suele ser la arteria auditiva interna o conocida también como arteria laberíntica. Revisen mi clase del capítulo de cabeza de región auditiva, el oído interno es el laberinto. Entonces, por eso a la arteria auditiva interna también le decimos la arteria laberíntica. ¿Correcto? Sumamente fácil. ¿Correcto? Muy bien. Luego da una serie de pequeñas ramitas, ven ustedes acá, que son las arterias pontinas. Pontinas porque irrigan el puente, pues la protuberancia. También le puedes decir, si quieres, arterias protuberanciales. ¿Correcto? Arterias pontinas o protuberanciales. Luego, la arteria basilar, poco antes de terminar, la arteria basilar suelta esta rama, ¿ve? Las arterias cerebelosas superiores. Cerebelosas superiores. Son dos, una a la derecha y una a la izquierda. ¿Correcto? Cerebelosas superiores. Estas son las últimas ramas colaterales de la basilar. Finalmente, la arteria basilar da sus ramas terminales. Y como siempre les he dicho, acá está escrito, las que presento en mayúsculas son ramas terminales. Lo he dicho a lo largo de todo mi curso. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, las ramas terminales de la basilar son las cerebrales posteriores. Y con estas termina no solamente la arteria basilar, sino termina también el sistema arterial posterior, el sistema vértebro-basilar. Las últimas ramas de la basilar son las cerebrales posteriores. ¿Correcto? Muy bien, facilito. Perfecto, ahí está, nuevamente. Acá hay un detalle, ¿ven? Acá les he puesto el mismo dibujo, pero un acercamiento con una lupa, ¿correcto? Aquí estamos viendo la arteria basilar, claramente. Aquí estamos viendo, esta es la arteria cerebelosa anteroinferior, que suelen ser las primeras ramas de la basilar. Luego la arteria laberíntica o auditiva interna, ¿correcto? Laberíntica o auditiva interna. Luego seguimos subiendo, da las ramitas pontinas o protuberanciales, tenemos arterias paramedianas,
circunferenciales cortas, circunferenciales, ya no se compliquen la vida, pontinas, ¿correcto? Pontinas o protuberanciales. Luego tenemos las arterias cerebelosas superiores, y finalmente las ramas terminales, las cerebrales posteriores, Y miren el detalle, observen el detalle, voy a cambiar de color acá para que quede claro. Miren el detalle. Hay dos grupos de arterias que le forman lo que se llama una pinza vascular a nervios craneales, a pares craneales. Esto es clásico, esto todo el mundo lo pregunta, hasta en el colegio seguramente lo han visto. ¿Correcto? En el colegio les preguntaban, ¿el sexto nervio craneal entre qué arterias cruza? ¿No? Preguntas de nivel escolar. Entonces, observen ustedes acá, aquí está precisamente el sexto nervio craneal. Lo vemos claramente cruzar entre dos arterias. ¿Entre qué arterias cruza el sexto nervio craneal? Ahí está. Entre la arteria auditiva interna o laberíntica por encima y la arteria cerebelosa anteroinferior por debajo, ¿no? Entonces ahí está lo que le he puesto, ¿no? La cerebelosa anteroinferior y la auditiva interna, ¿no? Le forman una pinza al sexto nervio craneal. La auditiva por encima y la cerebelosa por debajo. ¿Quedó claro? Y más arriba también vemos otro nervio. Este es el tercer nervio craneal. El óculo motor ocular común, ¿correcto? También cruzando entre dos arterias. Entre la cerebral posterior por encima y la cerebelosa superior por debajo. ¿Verdad? Es bastante simple, esto lo han visto seguramente desde nido. ¿Correcto? Sumamente fácil. ¿Ok? Nada más. Eso es lo elemental, nunca hay que olvidar esos pares craneales entre las pinzas que cruzan. ¿Por qué? Porque ocasionalmente estas arterias podrían presentar un aneurisma y comprimir, afectar, ¿no?, a este nervio. ¿Ok? Bastante simple. ¿Ok? Pero miren acá, y quiero rescatar esta imagen también, miren acá, miren esta arteria, ¿cómo se llamaba la arteria? La arteria que comunicaba la cerebral media, perdón, la carótida interna con la cerebral posterior. ¿Cómo se llamaba la arteria que comunicaba la carótida interna con la cerebral posterior? La comunicante posterior. A cada lado, ¿no? La comunicante posterior. La arteria que comunica los dos grandes sistemas, carotidio con vértebro basilar. Nótese también la cercanía que existe entre comunicante posterior con el tercer nervio craneal. ¿Correcto? Ya les he dicho que los aneurismas cerebrales ocurren con mayor frecuencia en porcentaje, la arteria más afectada, la comunicante anterior. Acá está. La comunicante anterior. En segundo lugar de frecuencia, comunicante posterior. Pero los porcentajes entre ellas son bien cercanos, ¿ah? Tal es así que usualmente en un hospital es más frecuentemente operar aneurismas de comunicante posterior que de comunicante anterior. Pero me estoy basando en lo que dice el Greenberg. ¿Correcto? Muy bien, entonces, los aneurismas de comunicante posterior, pregunta clásica, ¿a qué par craneal afectan? Al tercero. Ahora, claro, estas pincitas vasculares que ustedes han visto, el tercero cruza entre dos arterias, cerebral posterior y cerebelosa superior. Un aneurisma en estas arterias es más raro, pero podría ocurrir. Siempre hay que tomar en cuenta, recordar estas pinzas vasculares. Igual abajo, un aneurisma de auditiva interna o de cerebelosa anterior es rarísimo. ¿Correcto? Personalmente nunca he visto. Entonces es importante tomar en cuenta de todas maneras estas pinzas vasculares. ¿Ok? Muy bien. Elemental. Perfecto. Y el cerebelo pues está irrigado por las arterias cerebelosas, tal como les he comentado. Las arterias cerebelosas en total son 6. El cerebelo está irrigado por 6 arterias. 3 a cada lado, pues. 3 a cada lado. La cerebelosa superior, acá está.
la cerebelosa superior. ¿Rama de quién? Del tronco basilar, rama de la basilar. La cerebelosa anteroinferior. La cerebelosa anteroinferior, rama también de la basilar. Tanto la cerebelosa superior como la cerebelosa anteroinferior suelen ser ramas de la arteria basilar, mientras que la cerebelosa posteroinferior suele ser rama de la vertebral. De la vertebral, ya les he dicho eso. Entonces tenemos acá a la cerebelosa posteroinferior, sus siglas en inglés, la cerebelosa anteroinferior, sus siglas en inglés, y la cerebelosa superior. ¿Correcto? Sus siglas en inglés. ¿Ok? Perfecto. Ya está. Y estas irrigan. ¿Cómo ven ustedes la irrigación del cerebelo? Viene por las caras laterales, ¿no? Por las superficies, la zona lateral, y luego se acerca atrás hacia la línea media. Muy bien, elementalmente. Perfecto. Muy bien. Y hablemos pues de la arteria cerebral posterior. Hablemos de la arteria cerebral posterior. Entonces, la cerebral posterior es rama terminal de la arteria basilar, como ya les he contado. La cerebral posterior es rama terminal de la arteria basilar. Ahí están. Son dos cerebrales posteriores, una hacia la derecha y una hacia la izquierda. Ya les he dicho también que la cerebral posterior se une a la comunicante posterior, que es la que comunica la carótida interna con la cerebral posterior. Entonces, precisamente, esta unión, esta comunicación que hay de cerebral posterior con comunicante posterior, nos motiva a dividir también a la cerebral posterior en dos segmentos. El segmento P1, P de posterior, pues, ¿no? Segmento P1 y el segmento P2. P1 desde que nace del tronco basilar hasta que se comunica con la comunicante posterior. Segmento P2, poscomunicante posterior. Por eso le llamo P1 precomunicante y P2 poscomunicante. ¿Quedó claro? Sumamente fácil esto. El niño colegio lo ve. ¿Correcto? Muy bien. El segmento P1, del segmento P1, nace un grupo de arterias, claro. La más importante, la más resaltante, la arteria coroidea posteromedial. La arteria, la más importante, la que quiero que recuerden, básicamente, la rama más importante del segmento P1 de la cerebral posterior, la arteria coroidea posteromedial, ¿no? Para un estudiante básico de medicina. ¿Correcto? La arteria coroidea posteromedial. Nace del segmento P1 de la cerebral posterior. ¿Ok? ¿Y a dónde va? ¿Qué irriga especialmente? La principal estructura que irriga esta arteria, doctores, es el tálamo. El tálamo es la principal o una de las principales arterias del tálamo. ¿Ya? Por eso su importancia. ¿Ok? La arteria coroidea posteromedial. Porque cuando hay isquemias, obstrucciones o aneurismas o hemorragias de esta arteria, se ve en el paciente claramente un síndrome talámico. ¿Ok? Es lo primero que se ve. ¿Ya? Perfecto. Mientras que del segmento P2, de la segunda porción, ¿no? De lo que llamo el segmento postcomunicante, de la cerebral posterior, esta porción, este segmento, miren ustedes, ¿ve? Se distribuye especialmente por la cara inferior y por la cara medial de los lóbulos occipital y temporal. Cara medial e inferior de los lóbulos occipital y temporal especialmente. Veámosla. Aquí está. Qué bonito se ve. Miren, ¿ve? Aquí está la cerebral posterior. ¿Ven? El segmento P2, el segmento postcomunicante, que lo estamos viendo que se dirige hacia atrás, ¿ven? Y por supuesto la rama, ¿ven? Se distribuye por medio de sus ramitas, la rama temporal anterior, la rama temporal media, la rama temporal, etc. Hay una serie de ramitas, no voy a entrar en tanto detalle, ¿correcto?
pero se distribuye especialmente por la cara inferior y medial del lóbulo temporal y especialmente por la cara medial del lóbulo occipital. ¿Correcto? Entonces, doctores, lo que deben recordar, ¿qué territorio irriga? Hace un rato les dije que en esta cara medial la cerebral anterior se ocupaba de los 2/3 anteriores. Pues el tercio posterior de esta cara medial corresponde a la cerebral posterior. Y la cara inferior del lóbulo temporal. Entiéndase también, lo hemos visto en la clase ya de cerebro, ¿correcto? Que acá en la cara medialmente al lóbulo temporal, acá se encuentra la circunvolución del hipocampo, y en el interior está el hipocampo. O sea que va a irrigar también el hipocampo, una estructura esencial para lo que es la memoria anterógrada, para lo que es la memoria, adquisición de nuevas memorias, de nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Justo lo que estás aprendiendo en este momento. ¿Correcto? Muy bien, pero para recordarlo vas a requerir del ejercicio continuo para que esto se impregne o se engrame en las neuronas del resto de la corteza cerebral. ¿Correcto? Muy bien, entonces el hipocampo está irrigado por la cerebral posterior, el complejo amigdalino por la cerebral posterior, ¿correcto? Las áreas temporales por la cerebral posterior. Y si estamos hablando acá del lóbulo occipital, ¿qué áreas? Las áreas visuales. El área estriada visual, el área peristriada, parestriada visuales. ¿Correcto? Muy bien, no hay que olvidar eso. Perfecto, sumamente simple. Y acá está pues, en resumen, aquí les estoy mostrando una cara externa del hemisferio cerebral, este es el hemisferio izquierdo. Este es el territorio de la cerebral anterior en la cara externa, la cerebral media y la cerebral posterior. ¿Ven? Claramente. La principal arteria de la cara externa del hemisferio cerebral es la cerebral media, que irriga especialmente, ya les he dicho, las áreas del lenguaje, el área del lenguaje motor, el área de Broca, el área del lenguaje sensorial de Wernicke, ¿correcto? El área motora primaria, área somatosensorial primaria, ¿correcto? Por la cara interna, por la cara medial, la principal arteria es la cerebral anterior, que irriga especialmente acá el lobulillo paracentral, ¿correcto? Acá está. Este es el lobulillo paracentral que contiene la cara interna del área motora primaria y del área somatosensitiva primaria para el territorio de los miembros inferiores. Este es el territorio de la cerebral media y este es el territorio de la cerebral posterior. ¿Ven? La cerebral posterior, siempre resalto, especialmente recuerden, la región del hipocampo. Acá está la circunvolución parahipocampal o circunvolución del hipocampo que contiene en el interior a la formación del hipocampo. Y acá está el uncus que contiene al fondo el complejo amigdalino. Dicho sea de paso, una pregunta clásica, básica, elemental también, seguramente lo han visto en la escuela, ¿correcto? ¿Cuál es la región del cerebro más lábil o más, ¿cómo se puede decir esto? La que más se afecta con la hipoxia, con la supresión de irrigación. ¿Cuál es la región más sensible a la hipoxia? El hipocampo, doctores. La estructura cerebral más sensible a la hipoxia es el hipocampo. Así de claro. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, por eso que cuando una persona tiene poca oxigenación cerebral, se marea o incluso hasta pierde el conocimiento por un momento, luego se despierta y no recuerda nada. Porque precisamente se ha suprimido la oxigenación del hipocampo, que es lo que te permite recordar los eventos. ¿Correcto? Muy bien. Y la cerebral posterior también irriga lo que es áreas visuales. ¿Ok? Por eso es que cuando hay poca irrigación en cerebral posterior, automáticamente se nubla la vista.
¿Ok? Muy bien, simple. Perfecto. Y ya juntando estos sistemas, aparece pues el famoso Circulus arteriosus cerebri. Ese es el nombre real que tiene. El Circulus arteriosus cerebri, que se debería llamar, y en la nomenclatura internacional está como Círculo de Willis. Yo no sé quién se inventó que esto es un polígono, pero, ¿cómo se llama? El nombre real es Círculo arterial del cerebro, o el Círculo de Willis. ¿Correcto? Ese es el nombre real que tiene. Perfecto. Es una formación de anastomosis, ¿correcto? Y que se encuentra en el centro de la base del cerebro, en el centro de la cara inferior del cerebro, ¿correcto? Su importancia radica, pues, es que es un sistema que comunica los dos grandes sistemas arteriales, el anterior con el posterior, especialmente por las arterias comunicantes posteriores. Esa es su importancia, ¿correcto? Aquí lo vemos más ampliado. ¿Qué arterias forman el círculo arterial de Willis? ¿Qué arterias lo forman? Aquí vemos las arterias cerebrales anteriores, ¿ven? Aquí vemos la comunicante anterior, que está uniendo a las dos cerebrales anteriores. Aquí estamos viendo a las comunicantes posteriores. Y acá estamos viendo las cerebrales posteriores. Esas son las arterias que conforman el círculo arterial del cerebro, o conocido comúnmente como el polígono de Willis, ¿no? El polígono, así le llaman especialmente en Sudamérica, ¿correcto? Pero el nombre internacional es círculo arterial del cerebro, ¿ok? Muy bien, aquí vemos, ¿ven? Algunas otras arterias que pueden cobrar importancia acá, miren ustedes, ¿ven? Acá está la carótida interna, esta es carótida interna, esta es carótida interna, hacia afuera, este es cerebral media. Este es cerebral media. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la arteria estriada medial. Estriada medial, ¿no? También conocida como recurrente de Hübner. Pero ya, no se compliquen la vida. Esta es la arteria coroidea anterior. Coroidea anterior. ¿Ven? Y así. Pero las que forman el polígono de Willis o el círculo de Willis son las arterias que he mencionado. Cerebrales anteriores, comunicante anterior, cerebrales posteriores y comunicantes posteriores. ¿Correcto? Las arterias que comunican los dos grandes sistemas son especialmente estas, las comunicantes posteriores. Muy bien, simple y elemental. Bien, algunos conceptos, algunas consideraciones funcionales que quiero que recuerden. En primer lugar, el encéfalo, es decir, cerebro, tronco encefálico más cerebelo, pesa en total alrededor del 2% de todo el peso corporal, de todo el peso del cuerpo de la persona, el 2% es el encéfalo, ¿correcto? Sin embargo, a pesar de que pesa solamente el 2%, ¿estamos de acuerdo? El 2%, es decir, la 50ava parte, ¿no? Consume el 15% del gasto cardíaco, ¿correcto? Consume el 20%, un quinto del oxígeno total disponible, y consume la cuarta parte o el 25% de la glucosa disponible. El cerebro, su principal sustrato energético es la glucosa. El cerebro no consume, no reconoce otro carbohidrato más que glucosa. ¿Se entiende? Entonces, pesa la 50ava parte del cuerpo, pero se come la cuarta parte de toda la mesa, o sea, de toda la glucosa. ¿Se entiende? El flujo sanguíneo cerebral, y ojo, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que de glucosa existen reservas en el organismo, ¿no? En forma de glucógeno, especialmente en los músculos, mayor cantidad, pero glucógeno disponible en el hígado, ¿correcto? Entonces, pero de oxígeno no hay reservas, no somos organismos que reservemos oxígeno, por lo tanto la supresión de oxígeno rápidamente se siente en el cerebro, ¿ok? Muy bien, el flujo sanguíneo cerebral total es en promedio de 750 mililitros por minuto, ¿correcto? O sea, 3/4 partes de un litro. Muy bien, el volumen sanguíneo intracraneal en total es de 100 a 150 mililitros en cualquier momento, en total, ¿correcto?
y en todo momento. Por lo tanto, el aumento, ¿y cuáles son los tres componentes que mantienen el volumen dentro del cráneo? El flujo sanguíneo, el volumen del líquido cefalorraquídeo y el propio volumen cerebral. ¿Ok? Muy bien, perfecto. El flujo sanguíneo cerebral medio es de 55 mililitros cada 100 gramos de cerebro por minuto. ¿Correcto? Cada 100 gramos de cerebro recibe 55 mililitros de flujo sanguíneo por minuto. ¿Correcto? ¿Se entiende? De estos, la sustancia gris recibe mayor flujo. ¿Correcto? ¿Se entiende? Mayor flujo. En total, 75 a 90, mientras que la sustancia blanca 25 mil. Es decir, la sustancia gris recibe 3 veces más flujo sanguíneo que la sustancia blanca. Porque ahí están las neuronas, están los cuerpos celulares. ¿Correcto? Están los núcleos. Las regiones más sensibles a la falta de oxígeno, como les dije, a la cabeza el hipocampo. El hipocampo es la estructura más sensible a la hipoxia, a la falta de oxígeno. Sin duda también la corteza cerebral y la corteza del cerebelo, la corteza cerebelosa. Son las 3 estructuras más sensibles a la hipoxia, a la falta de oxígeno. Y el flujo sanguíneo cerebral medio, ¿no? Disminuye. Si el flujo sanguíneo cerebral medio disminuye, ya les he dicho que lo normal es 55 mililitros, que cada 100 gramos de cerebro reciben 55 mililitros de sangre o de flujo sanguíneo por minuto. Lo normal es que por minuto, cada 100 gramos de cerebro reciben 55 mililitros. Si esto se reduce, ¿correcto?, a 30 o 25 mililitros por minuto, estamos hablando de 100 gramos de cerebro, se produce isquemia. Es decir, las células reducen drásticamente su metabolismo, tratando de adaptarse a la condición de hipoxia. Pero si esto se reduce aún más, a 20 mililitros por minuto, se produce infarto, muerte de estas células. ¿Correcto? Las neuronas dependen considerablemente del metabolismo aerobio, es decir, son oxígeno dependientes. Sin embargo, el organismo no tiene la capacidad de almacenar oxígeno. No tenemos reservas de oxígeno. Sí tenemos reservas de glucosa, pero no de oxígeno. Podemos estar sin comer 2 o 3 días y no pasa mucho. Pero el oxígeno, suprimidos el oxígeno y a los minutos comienzas a sufrir. Por eso dice acá, cuando el encéfalo es privado de oxígeno, a los 20 segundos entra en estado de inconsciencia. Y a los 4 o 5 minutos el estado de inconsciencia suele ser irreversible, deja daño cerebral. ¿Correcto? Y luego vemos pues los resultados electorales que se ven a nivel nacional. Consecuencia de privaciones de oxígeno. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos claramente. Muy bien, eso es en cuanto a la irrigación arterial.